Buenos días. Aquí algunos ajustes técnicos previos a continuar con este estudio de la carta a los romanos. Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas, quienes están conectados y quienes nos escuchen en otro horario, en otro día, pues que el Señor les bendiga. Estamos en la serie de la carta de Pablo a los romanos. Es la predicación 11 de 1273. No sabemos, ¿verdad? Pero a este ritmo, hoy no vamos a acabar Romanos 1, 16 y 17. Entonces, no sabemos cuántas, pero sí lo que sí sabemos que estamos en la segunda parte de Romanos 1, 16 al 17, que hemos titulado, como lo dice el propio texto, el Evangelio es poder de Dios. Voy a darle lectura al texto base. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hace 8 días explicábamos que este par de versículos pues es una síntesis magistral del Evangelio. ¿Entiendes estos versículos? ¿Entiendes el Evangelio? Así de importantes son, ¿no? Vimos algo muy escueto de la Reforma Protestante, como estos dos versículos para Martín Lutero fueron fundamento de ese movimiento que en el siglo XVI inició pues el crecimiento del Evangelio en Europa y es un movimiento muy importante hasta nuestros días. Y vimos que algo fundamentaba este movimiento y son lo que ahora conocemos como las 5 solas, que se las vuelvo a repetir, ahí están, sola escritura, no necesitamos más que la escritura y hoy veremos por qué. Solo la fe, solo es por fe, solo la gracia, solo por la gracia de Dios, solo Cristo, no hay otro mediador y solo a Dios la gloria. Nadie más merece la gloria. Y en Romanos 1:16 empezamos a ver lo que para Pablo fue y debiera ser para todo creyente algo que lo identificó en su vida. Dice Romanos 1:16 que él no se avergonzaba de qué? Del Evangelio. No me avergüenzo. Avergonzarse significa que puedo dejar de hacer algo, decir algo o vivir algo que creo del Evangelio por pena, por miedo, por temor, por el que dirán, porque me hagan algún daño, porque me corran, por lo que sea. Quien calla el Evangelio, quien deja de vivirlo, de predicarlo por pena, por miedo, por el que dirán, porque no se burlen en la escuela, en el trabajo, donde sea, eso habla de una persona que se avergüenza del Evangelio. Y avergonzarse del Evangelio, explicábamos, pues es pecado, un pecado del que si lo hemos hecho necesitamos arrepentirnos. Es tan grave ese pecado que equivale a negar a Cristo. Y Cristo dijo en Mateo 10:33 que cualquiera que le niegue delante de los hombres, él también lo negará delante del Padre Celestial, de su Padre dice que está en los cielos. Así de grave, por eso vimos que el mandato es muy claro en 2 de Timoteo 1:8, que dice, por tanto, no te avergüences, que no te dé pena, miedo, temor de vivir, de creer, de predicar el Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, es decir, de Jesucristo, y Jesucristo es el Evangelio. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, no nos avergoncemos, mis hermanos, de creerlo. No nos avergoncemos de vivirlo, no nos avergoncemos de predicarlo. Al contrario, la iglesia, dice la Biblia, que debe ser defensora de la verdad. Y el Evangelio es la verdad. La verdad. No sé si recuerden 1 Timoteo 2:15, se los pongo en la versión Dios habla hoy,
que dice así, para que si me retraso, dice Pablo, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y vean lo que es la iglesia del Dios viviente, dice, la cual sostiene, ¿y qué dice ahí? Defiende la verdad. No debemos quedarnos callados ante los embates, sea en una plática familiar, sea en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales, ser defensores del Evangelio sin ofender, sin tratar de lastimar al otro, pero con la verdad. Defendemos la verdad y eso es la iglesia del Dios viviente, quien sostiene y defiende la verdad. Hasta ahí nos quedamos hace 8 días a grandes rasgos. Si no estuviste, si no la escuchaste, yo te invito a que te pongas al día para que no te pierdas el hilo y el contexto. ¿Cuál es la razón, regresando a Romanos 1:16, por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Ahí lo dice, ya no lo vimos hace 8 días. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque el Evangelio es poder de Dios. Yo les decía hace 8 días que estrictamente el Evangelio no tiene poder. Es poder de Dios. Es muy distinto el concepto. Yo insisto, les decía yo, esta botella tiene agua, pero no es agua. El Evangelio es poder de Dios, dice aquí, para salvación. Entonces, esta Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Hebreos 4:12, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así, pues la palabra de Dios es viva y ¿qué? Poderosa. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Y ahí dices más cortante que toda espada de doble filo, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios es viva y ¿qué? Poderosa. Eso dice la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Creemos que este libro es poder de Dios? Si lo creemos, no tendríamos por qué avergonzarme de algo que es poder de Dios. Sería un contrasentido que el poder de Dios me salvó, el Evangelio que es poder de Dios, y yo avergonzarme, y yo callarme porque, ay, es que me da pena, ay, es que, ¿qué van a decir? Se van a burlar. ¿Cómo me voy a avergonzar del poder de Dios? Avergonzarme del Evangelio es avergonzarme del poder de Dios. Entonces Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra poder en el original griego que se escribe, ya hemos estudiado esa palabra, ¿alguien se la sabe? Dunamis. Fíjense que de ahí viene la palabra dinamita. ¿Han visto cómo dinamitan unos edificios así? La dinamita es significativamente inferior al edificio que va a derrumbar, pero es poder. De ahí viene la palabra dinamita, pero la palabra dunamis significa fuerza, poder milagroso, poder impetuoso, poder maravilloso, capacidad maravillosa, poderoso, potencia. Pero aquí en Romanos 1:16, regresando a Romanos 1:16, dice que es poder, pero no cualquier poder. ¿Qué poder? Poder de Dios. O sea, esta palabra, la Biblia es poder de Dios. Cuando yo la predico, estoy predicando poder de Dios. Que la rechacen, que la crean o no, no es mi problema, pero yo predico poder de Dios. Poder de Dios es la mayor fuerza, potencia, poder que existe, el poder de Dios. De hecho, la Biblia le llama a Dios el omnipotente. O sea, no dice que Dios es omnipotente, aunque es omnipotente, pero Dios tiene como nombre omnipotente. Algún día estudiaremos, ya lo estudiamos alguna vez, que en la Biblia se hablan varios nombres de Dios. Jehová Rafa,
Jehová Nisi, y este es Jehová omnipotente. Ahorita voy a decirles la palabra hebrea. Omnipotente significa que tiene todo el poder. No hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Es infinito, es absoluto, es grandioso. La Biblia nos habla en Éxodo 6:2, por ejemplo. No vamos a estudiar los versículos, quiero llamar la atención a la palabra omnipotente. Dice, habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob. ¿Y qué dice ahí? Como Dios omnipotente. ¿Notan algo interesante en la palabra omnipotente? Que es que viene en mayúscula. Y la mayúscula se utiliza en estos textos para un nombre propio. O sea, no está describiendo lo que Jehová es, sino está describiendo quién es Dios. Y Dios es el omnipotente. El omnipotente. Sus nombres, los nombres de Dios hablan de cualidades divinas que solo Dios tiene y solo Dios es omnipotente. El Salmo 62:11 al final dice que de Dios es el poder, a Él le pertenece el poder, a Él le pertenece. Daniel 2:20 también afirma en la parte final, dice, suyos son el poder y la sabiduría. Es decir, el poder, y aquí la sabiduría la menciona, le pertenecen a Dios, son parte de su naturaleza divina. Dios no tiene poder, es todopoderoso. Entonces, en Éxodo 6:2, por eso se llama a Dios omnipotente con mayúscula, porque ese es su nombre. Su nombre describe, en este caso, el que es omnipotente. Esa palabra omnipotente en el hebreo es una palabra muy conocida que se refiere a un nombre de Dios. Ese nombre de Dios en español lo traduce como omnipotente. Pero ¿qué palabra hebrea creen que se usa para omnipotente? ¿Alguien se la sabe? 10 puntos al que se la sepa. Es uno de los nombres de Dios más conocidos. ¿Nadie? Se los voy a poner ahí. El Shaddai. Y significa literalmente así una palabra junta, todopoderoso. No es todopoderoso, es todopoderoso. Significa que Él tiene todo el poder. Todo. Dice Lucas 1:37 que nada hay que imposible para Dios, nada, porque Él es el todopoderoso. Es bien interesante que en el libro de Job se utiliza más de 20 veces el nombre de Dios Shaddai u omnipotente. Les voy a leer algunos. Insisto, no estamos estudiando los versículos. Quiero llamar su atención al nombre de Dios omnipotente. Dice Job 22:23, si te volvieres, y nuevamente dice, al omnipotente, al Shaddai, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Job 27:2, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente. Ese es uno de sus nombres, el Shaddai, el todopoderoso. ¿Se acuerdan que en la pandemia estudiamos un salmo? ¿Cuál fue? El Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Shaddai, del omnipotente, del todopoderoso. El que habita, ¿se acuerdan que habitar es vivir en su voluntad, caminar en su voluntad? Quien camina, quien vive en su voluntad, mora bajo el cuidado del Todopoderoso. A ver, entre paréntesis, si estoy bajo el cuidado del Todopoderoso, que con su palabra creó los cielos y la tierra, quien sostiene el universo entero, ¿a qué le tenemos miedo esta mañana? ¿A qué le temes? A ver, honestamente. Lo hay en las redes sociales, el hantavirus, ¿no? Y hay quien anda teniendo miedo al hantavirus, o que si la inseguridad, a lo mejor alguien dice, ay, no, es que pastor, la inseguridad
en este país o la economía o que pierdas. ¿A qué le podemos tener miedo si Jehová el Omnipotente me tiene bajo su sombra? Esa expresión habla de cuidado, de protección. ¿A quién le tememos, mis hermanos? ¿A quién le tememos? ¿Al futuro? Dice el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Si Jehová verdaderamente es tu luz y tu salvación, miren lo que dice el salmista: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces quiero que vean que Dios es todopoderoso. En el Nuevo Testamento, omnipotente, el Shaddai, se traduce como todopoderoso. Miren 2 Corintios 6:18. Dice la palabra de Dios: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios? Y si eso es así, miren, dice el Señor que todopoderoso. ¿Notan otra vez la mayúscula? O sea, no es un adjetivo calificativo. Yo puedo decir, ese carro tiene color blanco. Aquí no dice el Señor que tiene todo poder, no. Señor todopoderoso. Ese es su nombre. Ese es nuestro Padre Celestial, todopoderoso. Es a quien servimos, es quien nos salvó, es quien nos dio la gracia de la salvación, es quien nos cuida, es el que tiene en su mano el poder de la vida y de la muerte, el todopoderoso. Y estamos reunidos en su nombre, amén. Esta reunión, ¿para quién es? Es por Él y para Él. Por eso estamos aquí, por eso llegamos temprano, por eso queremos agradarle, le alabamos, le cantamos, porque Él merece la alabanza, Él merece la adoración, porque todo es por Él y para Él. Ahí la palabra todopoderoso es la palabra pantocrátor, que significa el gobernante, Dios soberano, absoluto y universal, gobernante, todopoderoso. Ahora, este nombre todopoderoso, ¿saben a quién le pertenece? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Amén. Bueno, vamos a leerlo. En Apocalipsis 1:8 es Jesucristo hablando y dijo, fíjense lo que dice Jesucristo: yo soy el alfa y la omega. Atributos de Dios, ¿eh? Vean lo que dice Jesucristo que es. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y al final, ¿qué dice? El Todopoderoso. ¿Cómo se autonombra Jesucristo? Con un nombre de Dios, el Todopoderoso. Un argumento más para aquellas corrientes pseudocristianas que niegan la deidad de Jesucristo. Jesucristo se autonombra el yo soy, el alfa, la omega, principio y fin, el que es, que era, que ha de venir, y el que, el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Finalmente en Apocalipsis 21:22 hay muchos más versículos, pero cuando estemos en la Nueva Jerusalén, miren lo que pasará. Dice Juan: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios, ¿qué dice ahí? Todopoderoso es templo de ella y el Cordero. Él es el Todopoderoso. Entonces, todopoderoso significa que es el poder absoluto, que tiene el poder absoluto, total, que de Él es el poder. Regresemos a Romanos 1:16. ¿A qué viene todo esto? Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Esta Biblia contiene el poder de Dios. Cuando yo la predico, no estoy dando mis ideas, mis argumentos, mis opiniones, estoy hablando el poder de Dios. Lo que aquí dice es poder de Dios. Por eso debemos creerla, por eso debemos vivirla y por eso debemos predicarla. ¿Cómo me voy a avergonzar del poder de Dios? Es que lo que pasa es que muchas veces
no entendemos eso y tiene que ser una revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Poder de Dios. Este libro, cuando yo lo abro y lo leo, es la palabra de Dios, por lo tanto es poder de Dios. Es poder de Dios. No estamos hablando de un libro ahí, de un autor, pues muy interesante, buenas ideas, buenas opiniones. No, este libro es poder de Dios. Necesitamos predicarlo. Amén. Ahora, dice aquí que es poder de Dios. ¿Y es poder de Dios para qué? Para salvación. Esto es poderoso, o sea, cuando alguien, y ahorita lo vamos a ver, cree en el Evangelio, esta palabra es poderosa para darle salvación de la condenación eterna. Es poder de Dios. Entonces, pregunta, meditemos en lo siguiente. ¿Qué necesito compartirle a la gente? ¿Necesitaré hacer un show, una obra de teatro? ¿Necesitaré traer unos músicos así importantes? Hacer un ambiente así emotivo y poner música de fondo para que la gente repita una oración. ¿Qué necesito hacer, mis hermanos? Predicar el Evangelio, porque el Evangelio por sí solo es poder de Dios. ¿Lo creemos? Ahorita, al estar leyendo la palabra de Dios, estamos predicando del poder de Dios. Hace algunos años nos visitó una persona en la iglesia, estábamos en Domingo 10, creo, ya no sé dónde andamos, hemos andado en muchos lugares. Fue de visita y al final me dijo, me invitaron, pero quiero decirle algo, pastor. Dice, la verdad, yo estoy acostumbrado a las iglesias donde se siente el poder de Dios. Entonces le agradezco, pero no, pero a ver, yo le dije, a ver, quiero hacerle una pregunta. Hoy predicamos el Evangelio, ¿está de acuerdo? Sí, por supuesto que predicaron el Evangelio. Bueno, el Evangelio es poder de Dios. Lo que pasa es que la gente cree que poder de Dios es cuando la gente se cae al suelo o pasa el pastor, a ver, Dios me dice, y ahí se echa una serie de profecías o cuando el pastor grita, yo a veces grito pues, pero hay pastores que creen que el grito, el otro día me pasó un video de uno, pero toda la predicación grita, además de que se va a acabar la garganta, pero creen que ese grito hace que el mensaje sea poderoso. Yo puedo hablar quedito así, la palabra, pero la palabra es poder de Dios para salvación. ¿Qué necesita la palabra? Que la prediquemos. No rollos, no filosofías, nada. Necesitamos la palabra de Dios. Fíjense que en lugar de predicar la palabra de Dios, muchas iglesias pues adaptan el mensaje porque quieren agradar a la gente. O sea, buscan estrategias, ¿verdad? Para que la gente esté contenta. O la gente, no, es que yo busco una iglesia donde entretengan a los jóvenes. Yo busco una iglesia donde entretengan a mis hijos, donde tengan aire acondicionado. Oigan, qué bueno que tuviéramos aire acondicionado. No estoy peleado con el aire acondicionado, pero ¿saben qué están haciendo las iglesias? Adaptándose a lo que la gente quiere. Porque lo ven como un negocio, ¿no? ¿Qué hacen los negocios? A ver, ¿qué se está vendiendo ahorita? No, pues termos. Y órale, a vender termos. En Amazon tú puedes vender cosas. Y si te le pones a investigar, tú ponte a ver las necesidades. Hay hasta aplicaciones que te ayudan a ver qué está demandando la gente. Entonces, pues tú vendes lo que la gente demanda. Lo mismo están haciendo las iglesias. ¿Qué quiere la gente? Pues que le digan cómo ser rico, cómo quitar el estrés, cómo sentirse exitoso. Y entonces adaptan el mensaje del Evangelio para que la gente esté contenta y agradable. Vean lo que dice Pablo, porque la gente quiere oír lo que quiere oír y muchas veces no le gusta el Evangelio. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? Del Evangelio, que es poder de Dios. Pero, pues eso no a mucha gente le gusta. Vean el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, la gente así anda buscando, a ver, no, mira, en esta iglesia sí se siente el poder, ahí sí hay señales poderosas. Es más, me dieron palabra. Así llegó una hermana. Es que me dieron palabra. ¿Cómo te dieron palabra? Pues ¿qué te predicaron? Romanos, Corintios. No, se me acercó y me dieron palabra. Me dijeron, vienen tiempos gloriosos a tu economía. Y le dieron palabra. Pero así está la gente. Pide lo que se le antoja, sí o no. En Estados Unidos ya hay hasta un nombre para esas iglesias que adaptan el mensaje del evangelio. Se los voy a dar en inglés y les digo lo que significa. Se llaman seeker sensitive. Significa iglesias sensibles a los que buscan. Es decir, tratan de ver qué es lo que la gente necesita y eso darles. No sé si me explico. Como un negocio. Yo les llamaba, hace muchos años predicamos una serie, yo les llamaba las iglesias tipo Walmart. Walmart tenía un eslogan: al cliente lo que pida. Y entonces ven que están estando, a ver, y entonces preparan mensajes que ya les he llamado, les he explicado que se llaman antropocéntricos. ¿Se acuerdan qué significa antropocéntricos? Centrados en el hombre. ¿Qué necesita el hombre? Dios quiere cumplir tus sueños. Mira, aquí te va a dar 5 pasos para quitar el estrés, 5 pasos para el éxito económico, 5 pasos para la libertad financiera, etcétera. 40 días con propósito, ¿no? Una vida con propósito y todo así con pasos. Esas son las iglesias seeker, ¿cómo les dije aquí? Sensitive. O sea, están buscando qué quiere oír la gente, ¿no? Así hay libros, iglesias, etcétera. O sea, el mensaje es totalmente antropocéntrico, humanista. ¿Cómo debe ser el mensaje en la iglesia? ¿Se acuerdan? Cristocéntrico, centrado en Cristo, centrado en el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Entonces, dice Pablo, los judíos piden señales y le podemos agregar, otros piden que se sienta el poder de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 23. Así que les predicamos lo que querían. ¿Así dice? No. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sí, para los judíos ciertamente es un escándalo, eso significa tropezadero, y para los gentiles es una locura. O sea, Pablo no cambiaba el mensaje según su público. No, nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Y ese es el mensaje del evangelio que no debemos cambiar. Aunque te digan, no, debería predicaros acá un mensaje, así llega una persona, algo que nos motive, pastor. Y entonces dije, les voy a traer al señor Gebel, buen motivador. No, porque dice el 24, más para los llamados, los que han creído en el evangelio, así judíos como griegos, Cristo, que dice ahí, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la palabra de Dios no necesita que la ayudemos, necesita que la prediquemos, punto. Entonces, por sí sola es dinamita, es poder de Dios. Claro, la mayoría de la gente lo va a rechazar, pero es poder de Dios, es poder de Dios. Insisto, por eso muchas iglesias pues rebajan el evangelio. A ver, no, está muy fuerte si yo me pongo aquí a hablar en contra del pecado. Y entonces, como quieren tener contenta a su audiencia porque tienen temor que se les vaya la gente, tienen temor que hay lugares donde hasta pueden correr al pastor o lo que sea. La realidad es que se avergüenzan del evangelio. Se avergüenzan. No nos avergoncemos del evangelio. Ahora, yo les decía hace 15 días o hace 3 semanas, el evangelio es centralmente pues la obra de Cristo en la cruz, pero el evangelio es toda la escritura.
Entonces, cuando hablamos del Evangelio, podemos hablar estrictamente de la obra de Cristo, ¿verdad? La obra redentora en la cruz del Calvario, pero toda la palabra de Dios es el Evangelio. Pero tenemos que comenzar por el principio. A ver, si tú tienes frente a ti a un inconverso, una inconversa, un familiar, tu tío, la abuelita, tu jefe, un político, quien sea, es inconverso, ¿qué tienes que comenzar a compartirle? Vas a abrir Apocalipsis y le vas a decir, mira, tenía 7 cabezas y la Virgen y la no sé qué y la bestia y por ahí vamos a empezar. O le vamos a hablar, o no, ¿qué crees? Un día va a venir Cristo y seremos arrebatados, primero los muertos en Cristo. Por ahí comenzamos. O le damos nuestro testimonio, decía un pastor, nuestro testimonio, no sé por qué decía testimonio. Le damos nuestro testimonio. No, mira, ¿qué debemos compartirle a esa persona? ¿Qué debemos compartirle? ¿Qué? El Evangelio, que es poder de Dios. Empezando por qué. Miren, cuando Pablo llegaba a una ciudad a evangelizar, es decir, donde no se había predicado, había un mensaje primario que daba. Miren lo que les recuerda a los Corintios, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que les he predicado. O sea, les recuerda que se los predicó cuando los vio por primera vez, el cual también recibiste, también perseveráis, por el cual así mismo retienes la palabra que les he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Pero dice en el 3, dice, recuerden, el primer día que los vi, los primeros días, ¿qué hizo Pablo? Porque primeramente les he enseñado lo que así mismo recibí. La palabra primeramente significa lo más importante. Lo primero que yo debo decirle a una persona a la que quiero compartirle el evangelio es esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Estos 2 versículos son un resumen del mensaje central del evangelio. ¿Qué necesitamos decirle a la gente? Que son pecadores. Si Cristo murió por mis pecados es porque soy ¿qué? Pecador. Necesito decirle que solo Cristo murió en la cruz en su lugar porque somos pecadores. Era la única manera de salvarlos. Ese es el centro del mensaje del evangelio. Explicarle a la gente que, como dice Isaías 53:5, que el castigo que merecíamos tuvo que ser sobre Jesucristo. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, esto tenemos que compartirle a la gente. Regreso a 1 Corintios 15:3 y 4. Estos 2 versículos representan un resumen del mensaje primero que le debemos dar a la gente. O sea, no quiere decir que le leamos estos 2 y ya le compartí, sino todo lo que lleva esta verdad, que Cristo murió por nuestros pecados, somos pecadores, que Él se hizo hombre, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. El mensaje debe ser claro. No le bordeemos y luego ya estamos hablando hasta si la Virgen, si debemos adorarla. Ya se enfrasca uno en 1000 cosas. Centrémonos en el mensaje central. Predicar el evangelio es predicar a Cristo, que siendo hombre vino a morir en una cruz, pero que fue sepultado y que resucitó. Ese hecho que menciona ahí Pablo, cada hecho que fue sepultado, que resucitó, es importante. Ustedes saben que la doctrina de la resurrección es fundamental en nuestra salvación. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 15:12 al 14 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dice Pablo? Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces, regresando a 1 Corintios 15:1, 3 al 4. Ese es el mensaje central. No bordeemos, centrémonos. Y sí te va a decir, oye, pero no sé qué sí, pero mira, Cristo, y mira, dice la Biblia. Y si se fijan, dice Pablo hay algo bien importante. Al final del 3 dice, conforme a las escrituras, ¿ya lo vieron? Y al final del 4, ¿qué dice? Conforme a las escrituras. Todo lo que compartimos debe estar sustentado en la palabra. Yo les he dicho, si no traes la Biblia en ese momento,
por eso uno memoriza, ¿verdad? Pero lo ideal es, mira, abres la Biblia, mira, aquí dice, ya, esto dice la Biblia. O sea, que vean que no es mi opinión, no es un rollo que me traigo, no es un libro que me saqué de dónde, quién sabe dónde. Abro las escrituras, se las cito, mira, ven, ya viste aquí, dice que tú eres pecador. Mira, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué estamos haciendo? Estamos citando el Evangelio, que es que poder de Dios para salvación. Esta palabra tiene poder de Dios para salvación. Muchas iglesias, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que la gente venga y se salve? Y traemos un cantante importante. Hay iglesias que, yo conocí una iglesia que era raro ver a predicar al pastor. Cuando no invitaba a uno, invitaba a un cantante, porque quería tener a la gente entretenida. No, la responsabilidad es predicar el evangelio, porque es poder de Dios, del Dios omnipotente, todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. Cuando yo abro la Biblia, estoy hablando poder de Dios para salvación. Entonces, de ese dice Romanos 1:16, de ese evangelio verdadero, Romanos 1:16, Pablo no se avergonzaba. Hoy sí da vergüenza, mis hermanos, cada, entre comillas, evangelio que se escucha. Cada rollo conocen, el más conocido, ¿cuál es? El evangelio de la prosperidad, ¿no? Otros centrados con mensajes humanistas, predican de todo menos el evangelio. De eso deberíamos avergonzarnos, de esos predicadores que la gente cree que son cristianos y traen unos rollos que no es el evangelio. Es más, son malditos los que predican otro evangelio. Ahora, no lo inventé yo eso, Si dice, pastor, ya se me enojó. No, lo dice la Biblia, Gálatas 1:8. Vean lo que dice Pablo y se incluye. Mas si aún nosotros, o sea, dice Pablo, si un día ahí me aparto y ven que ya me aparté, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿qué dice la palabra de Dios? Sea que anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Vean la Nueva Traducción Viviente. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, porque el evangelio es la buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Esto Pablo lo está escribiendo no así de su corazón, ay, que les caiga un rayo, no, el Espíritu Santo lo está inspirando. Repito, dice Pablo, versículo 9, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Qué fuerte, pero así es. O sea, no es cualquier cosa ver a esos personajes predicando todo menos el evangelio de Jesucristo. Ay, pero me conmovió, pastor. A mí sí me llegan esos mensajes de fulano, de sutano, hasta me hacen llorar. Porque sí, de repente sí te sacan una lagrimita, ¿sí o no? Son motivadoras, así de repente más. Pero el evangelio no está ahí. Entonces, en cambio, dice Pablo, no, yo no me avergüenzo del evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios. O sea, fíjense, el poder de Dios puede hacer que quien lo cree sea trasladado de las tinieblas a la luz. Una persona que estaba condenada al infierno eternamente sea salva por el poder de Dios. El poder de Dios que puede operar en una persona gracias a la obra de Jesucristo. Entonces, dice aquí, poder de Dios ¿para qué? Para salvación. La palabra salvación es la palabra griega soteria, que significa rescatar. Porque el Señor nos rescató de la condenación, significa salvar, liberar. Estábamos condenados, estábamos destinados al infierno. Él nos rescató gracias a ¿qué? Al evangelio de Jesucristo. Entonces es poder de Dios
el evangelio es tan poderoso porque miren, el poder del evangelio inicia el día que nos convertimos. Nos libra de la condenación, del pecado, de la paga del pecado, de la condenación eterna. Pero el evangelio, ya lo veremos en 8 días, es por fe y para fe. Ya lo estudiaremos en 8 días, no va a dar tiempo hoy. Pero nos libra también del maligno. Ustedes saben que 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno. Pero en el momento que venimos a Cristo, ¿qué pasó? Ya no somos de este mundo. Somos libres del pecado, del señorío del pecado. O sea, el día de nuestra conversión, el poder de Dios se aplicó para darnos vida eterna. Pero seguimos viviendo por el poder de Dios. Amén. Ahora, dice ahí Romanos 1:16, otra vez, Romanos 1:16, que es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? Así es, ¿para salvación de todo el mundo? No. Ahí dice, ¿para quién? A todo aquel que cree. Es un error decir que el evangelio es poder de Dios para salvación para todo el mundo. No. Leamos Juan 3:16, que citamos hace 8 días como el versículo más conocido. Hoy estaba oyendo un reportaje, estaba viendo del canon de las escrituras y estaba viendo que una cosa es que Juan 3:16 sea el versículo más conocido de todo el mundo, pero se sabe que el versículo más leído de todo el mundo es Génesis 1:1. Porque la gente cuando abre una Biblia, ¿a dónde se va? Pues al principio. En el principio, pero el más conocido pues Juan 3:16. Un dato ahí interesante. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, sí, es cierto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es salvación para todo el mundo? No, es para todo aquel que cree. O sea, sí está disponible para todo el mundo. Está disponible, pero no se va a salvar todo el mundo porque no todo el mundo cree. Y alguien puede decir, entonces Jesucristo vino y, o sea, se van a condenar. ¿Cómo es posible? A ver, Jesucristo no vino a condenar a nadie. Dice el versículo 17 con toda claridad que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Cristo no vino para condenar a nadie. Al contrario, vino para que el mundo sea salvo por él. O sea, la salvación está al alcance de todos, pero vuelve a remarcar el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, cuando dice Juan 3:16, regresamos a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, significa que la salvación está al alcance de todos. Y nosotros debemos predicarle a todos. Tú y yo no sabemos quién se va a convertir. Nuestra labor es ¿qué? Compartir el evangelio, pero es para el que cree. Es más, Dios en su deseo no quiere que nadie se condene. ¿Lo sabían? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Significa ninguno sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por cierto, y lo estudiaremos en Romanos más adelante, quien verdaderamente cree, inmediatamente viene al arrepentimiento de sus pecados. Eso es muy claro en la palabra de Dios. O sea, no puedo decir que creí y no me arrepentí, ¿no? Va junto, o sea, viene una convicción de pecado, creo en la obra de Jesucristo, que es la única y suficiente para salvarme, y viene el arrepentimiento. Pero entonces regreso a Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Es decir, para que se aplique ese poder de Dios salvífico, la gente necesita ¿qué? Creer. ¿Pero creer en quién? En el evangelio, el verdadero evangelio. Porque mucha gente cree rollos, pero no el evangelio, el verdadero evangelio. Ahora, ¿qué es creer?
¿Será creer repetir una oración de fe? Ah, Señor Jesús, creo en que soy pecador, me arrepiento de todo corazón, te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. ¿Eso será creer? ¿Será creer? La palabra creer es muy profunda en el griego y la vamos a estudiar más adelante, pero se los doy rápido ahorita. Es la palabra griega pisteu, confiar plenamente. Significa tener fe plena. Significa abandonarse y ponerse en las manos, en este caso, de Dios. Fíjense, el ser humano, por más que quiera, no puede salvarse. Se ha inventado religiones. Tú pregúntale, no, pues la religión buena es esta, no, pues mi religión, y se inventa religiones y filosofías. Pero la verdadera fe bíblica, pisteu, es creer verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo, entender que estoy perdido y condenado y dejarme y ponerme en sus manos. Señor, yo no puedo. Señor, ya entendí que soy pecador, el Espíritu Santo me ha enseñado que soy pecador, no puedo hacer nada, me pongo en tus manos. Eso es creer, pero plenamente confiar, y en ese momento el poder de Dios lo salva. Amén. Es gracia. Esa persona no hizo nada para salvarse, solo se tomó de esa gracia creyendo en el Evangelio. Pero ya sabemos Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, no es una confesión meramente verbal, así porque sí. Si tú y yo hacemos una encuesta, mucha gente dice creer, sí o no. Es más, hemos estudiado Santiago, que dice, los demonios también creen y se van a ir al cielo libres de la condenación. Tienen un conocimiento real y verdadero, saben que Dios existe, pero no han confiado sus vidas en Él. Cuando creemos, dice Juan 16, 8, que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie, esto debemos tenerlo claro. Yo tenía una persona conocida y de muy buena intención que compartía el Evangelio y decía, ¿quieres hacer una oración? Ven, repite conmigo. Y a veces la persona por pena, ándale, no, repite conmigo. Y ya terminaba de repetir su oración. Ya eres salvo, anótate aquí la fecha desde hoy, y cuando dudes, dile, diablo, déjame porque soy salvo, soy hijo de Dios. Y no entendía pues que nuestra responsabilidad no es convencer ni llevar a nadie a repetir una oración. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Y el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, que no nos vayamos por esa idea. Yo, al principio, cuando recién convertido, decía, ay, le compartí, pero no hizo la oración y ya me quedaba yo bien triste. Para la otra sí le digo, si yo compartí el Evangelio, haga o no una oración delante de mí, eso es irrelevante. Si él se pone a cuentas con Dios en su mente, en su corazón, en su intimidad, en un grupo grande, en un grupo pequeño, si es verdaderamente pisteu, confía plenamente que no puede salvarse, que necesita de la obra de la cruz, en ese momento es salvo. Y una persona que cree tiene evidencias, sigue a Cristo. ¿Se acuerdan de Lucas 9:23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, abandónese, déjese poner en las manos de Dios. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Mucha gente quiere salvación, quiere las bendiciones de Dios sin compromiso, sin seguir a Cristo, sin obedecer su palabra, sin caminar en su voluntad. Y eso va a suceder en un verdadero cristiano, le va a seguir. Es la nueva naturaleza que le ha dado. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Entonces, el que verdaderamente cree, confía en Jesucristo, sigue a Cristo, obedece a Cristo, es una consecuencia. ¿Por qué muchos que dicen haber creído en Cristo siguen igual? Ni se niegan a sí mismos, ni siguen a Cristo, ni obedecen la palabra, porque no creyeron, punto, no creyeron verdaderamente. Dicen que creyeron, que repitieron una oración.
Pero la Biblia nos habla que una vez que hemos creído y que la salvación es una gracia y que le costó a Cristo un gran precio su sangre, que para nosotros fue un regalo, pero una vez salvo, se paga un precio. Se sufre por Cristo. ¿Se acuerdan 2 de Timoteo 1:8? Se los leo otra vez en la versión traducción viviente. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate. ¿Para qué? Para sufrir conmigo a causa del Evangelio o a causa de la buena noticia. Y eso ya no le gusta a la gente. Y eso no se predica. La gente no, no, si le digo esto a la gente, pues se van a ir. Tú predica el Evangelio. Si viene a Cristo, Él lo va a preparar para sufrir por Cristo. Se padece por Cristo, por vivir, por creer y por predicar el Evangelio, se padece. Si una persona no padece en su vida cristiana, lo más seguro es que no está viviendo la vida cristiana, o a lo mejor ni es. Cristo dijo, seréis, no dijo a lo mejor, quizás, quién sabe, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y vean ahí la expresión, a todo el que cree. Porque Dios no hace acepción de personas. No las hagamos nosotros. A veces, ay, no, a ese no le comparto. No, a mi vecino, ¿por qué? O a ese no, es que no, es para todo. Por eso dice ahí, al judío, primeramente, y también al griego. Esa expresión, en primer lugar, significa que el Evangelio es ¿qué? Para todos. Dios no hace acepción de personas. Fíjense, cuando comenzaron los apóstoles a predicar, Pedro, por ejemplo, tenían la idea de que la salvación era nada más para ellos, para los judíos. Y un día el Señor en visión le pone que fuera a ver a Cornelio. Decía, Pedro, mata y come, y parecía carne inmunda. Y entonces, no, ¿por qué? El caso es que cuando llegó y sucedió y se convirtió Cornelio y el Espíritu Santo vino sobre él, dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿por qué Romanos 1:16 dice al judío primeramente? ¿Que un judío valía más que un gentil? ¿Que un griego? ¿Que un romano? No, esto es una razón de orden, no de valor. ¿A través de qué pueblo llegó Jesucristo? Dios, sería un tema y alguna vez lo compartimos, escogió soberanamente un pueblo que fuera su testigo. Un pueblo de donde vendría Jesucristo. Jesucristo viene del linaje de David, del pueblo judío. Podía haber escogido a los mexicanos, pero yo creo que dijo, no, están muy corruptos, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero escogió al pueblo que soberanamente Él decidió escoger a ese pueblo, y de ahí viene Cristo. Entonces, cuando dice al judío, primeramente habla de ese orden, o sea, en el plan de Dios es salvar al mundo, pero el Evangelio llegó primeramente por el pueblo judío y para el pueblo judío. Aunque ya sabemos que Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y escuchen ahí, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya después por eso dice, y también al griego, o sea, aquí el griego representa el resto de los mortales. Para los judíos era, o eres judío o eres del resto de los mortales. Pero en el texto, pues, lo que habla es que el Evangelio es para todos. ¿Se acuerdan de Romanos 1:14? Que Pablo decía, soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Debemos predicar el Evangelio a todos. Entonces, queda claro Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué nos toca hacer? Después de haberlo creído, vivirlo y predicarlo. No avergonzarnos. La obra de convencer a la gente es del Espíritu Santo. Llevemos el Evangelio, digamos, mira, la Biblia dice, aquí está, y la Biblia dice, y deja el mensaje del Evangelio claro,
y ya no te preocupes por forzar a que repita una oración delante de ti y ponga fecha y hora ahí en su Biblia y etcétera, etcétera. Preocúpate por presentar el Evangelio con toda claridad, que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Tenemos que exponerle claramente el Evangelio. Ahora, fíjense lo que dice el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Lo vemos en 8 días. Vamos a dejarle aquí. Les invito a que cierren sus ojos. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta para ti que me escuchas esta mañana, sea que estés aquí o escuchando por internet. Hoy has escuchado el Evangelio de Jesucristo. Él vino a morir por tus pecados. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar lo que tú tenías que pagar y lo que yo tenía que pagar. Murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ha prometido regresar. La pregunta es, ¿has creído en el Evangelio? ¿Tu vida habla de uno que sigue a Cristo, que se ha negado a sí mismo, que ha tomado su cruz y sigue a Cristo? Quizás hoy el Espíritu Santo te muestre que no has creído y no te has arrepentido. Yo te animo en el Señor a que de una buena vez te pongas a cuentas con Dios. Aquí la pregunta es no cuánto tiempo tienes de ir a una iglesia, de haber repetido una oración. ¿Has creído en el Evangelio? Si has creído, es poder de Dios para salvación y te ha salvado y te ha hecho una nueva criatura y ahora sigues a Cristo. Pero si hoy te das cuenta que no has creído, hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Si depositas verdaderamente tu fe en Jesucristo, si te arrepientes de tus pecados, creyendo que Él pagó en la cruz por ti y que es suficiente para perdonarte, darte vida eterna, hacerte una nueva criatura. No lo dejes para mañana. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y para los demás, mis hermanos, hemos predicado el Evangelio honestamente, seamos honestos, hemos predicado a tiempo y fuera de tiempo. Creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque si lo creemos, lo predicaríamos más. Es poder de Dios. Cuando yo lo predico, estoy predicando un poder que puede salvar a la persona que le estoy compartiendo, sea mi abuelita, mi tía, el jefe, el político, el compañero, el taxista, el rutero, quien sea que escuche el verdadero evangelio, está escuchando poder de Dios. Pero a Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y la locura de la predicación nos toca ejercerla a nosotros. Locura porque para mucha gente es locura, pero tú y yo prediquémosla sin avergonzarnos. No temamos, hablemos y no callemos, como decíamos hace 8 días. La gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación y que cada vez es menos escuchado, porque está siendo sustituido por entretenimiento, está siendo sustituido por filosofías humanistas, por mensajes antropocéntricos, por mensajes humanistas centrados en el hombre. El mensaje del Evangelio está centrado en Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Ese mensaje es el que debemos llevar a toda criatura. Pongámonos de pie y despidámonos en oración. Padre Celestial, gracias porque tenemos aquí el poder de Dios para salvación. Esta Biblia, yo te pido que nuestras vidas no sea un adorno, porque además ese poder sigue obrando en el creyente. Necesitamos la palabra de Dios, que es poder de Dios, para sostener nuestra vida cristiana cada día. Y debe ser por fe y para fe. Lo estaremos estudiando, Señor, pero gracias
porque tenemos en nuestras manos el mensaje más poderoso que el mundo pueda escuchar. Que no callemos, que lo prediquemos, que lo vivamos, que lo creamos, que lo leamos, que lo escudriñemos, que lo meditemos. Que nuestra vida hable del Evangelio, que nuestras redes sociales estén inundadas de tu palabra, Señor. Eso es lo que la gente necesita. Si usamos las redes sociales, que tengan este impacto, Señor. Tu palabra ahí predicada es poder de Dios. Aunque se burlen, digan lo que sea, nosotros estamos dejando ahí manifiesto el poder de Dios para salvación. Que no nos avergoncemos de lo que hemos creído, Padre. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Gracias porque el poder de Dios un día nos alcanzó y ahora nos has llamado a ir y predicar ese mismo evangelio. Gracias porque nos has alcanzado con tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.